Chicos, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que muy bien. Siendo las 10:42, iniciamos la clase para el día de hoy, 16 de octubre del 2022. La cuarta sesión, la cuarta clase de este curso de literatura. Bien, entonces, les damos la más cordial bienvenida a la clase del día de hoy, en la que vamos a hablar sobre conceptos, nociones, historia, principales autores de una nueva corriente que aparece luego de lo que ya hemos tratado anteriormente. Así que voy a hacer la pregunta de qué nos sugiere la palabra renacimiento y qué relación tiene con las imágenes que estamos observando. A ver, ¿qué se ha dejado de lado y que está en relación con lo que hemos visto en la clase anterior, obviamente, ¿no? Entonces, como que decimos, la clase anterior hemos visto tal tema y ahora estamos avanzando otra corriente y entonces hemos dejado de lado ya qué conceptos, qué corriente, qué nociones. ¿Qué se está dejando de lado? Se está dejando de lado lo medieval, ¿no? Acá vemos a Dante Alighieri que representaba una literatura medieval, el concepto del infierno, el concepto teológico, a un Dios como centro, todo estaba ligado a ello, ¿no? El medievalismo y bueno, conceptos teológicos. Pero cuando hablamos de renacimiento nos vamos a referir a un nuevo renacer, o al renacer de qué. ¿Qué es lo que renace? Nuevamente se toma en cuenta como literatura canónica a la literatura clásica griega y romana. Por lo tanto, el día de hoy vamos a hablar de las principales características del Renacimiento. Tenemos en imágenes a Leonardo da Vinci y también a la figura de un ser humano. ¿Qué relación tiene da Vinci con el ser humano? Bueno, básicamente no es que él sea el creador del ser humano o que haya hecho una obra de estas características, ¿no? Nada que ver. Se refiere a que en esta etapa, en esta corriente de literatura, ¿ya? En esta corriente de literatura, pues lo que va a pasar es que el hombre va a ser el centro de todo. Y un claro ejemplo es nuestro gran amigo Da Vinci, ¿no? Que es un polímata, es un polímata. ¿Qué es polímata? Aquella persona que posee conocimientos totalizadores de varias disciplinas, ¿ya? Entonces, polímatas podríamos decir que podrían ser los primeros filósofos los filósofos de la antigüedad, pero uno de los que más destacan es Leonardo da Vinci, ¿no? En esta corriente. Es un sabio, una persona con grandes conocimientos en materia científica y humanística, ¿no? ¿Y cómo lo podemos comprobar? Porque Da Vinci, pues es no solo un escritor, no solo un pintor, es también un músico, poeta, urbanista y muchas cosas más, ¿no? ¿Ya? Muy bien. Escultor, filósofo, ingeniero, inventor, músico, poeta, arquitecto, ¿no? Es la figura más representativa de lo que sería un polímata, ¿ya? Actualmente lo llamaríamos como un mil oficios, ¿no? Mil oficios. Bien. ¿Cuál es el contexto del Renacimiento? Va a surgir en Europa y en Europa, ¿qué sucede? Van a suceder una serie de acontecimientos como la invención de la imprenta por Johannes Gutenberg, ¿no? Esta figura eh, representa pues la difusión de las grandes ideas, ¿no? A partir de la imprenta es que se difunden um, ideas más adelante como la enciclopedia de Diderot y de D'Alembert,
pero él es el gran impulsor, ¿no? De que se pueda masificar los libros o de que se pueda masificar las ideas en escrito. Johannes Gutenberg. Entonces, con la creación de la imprenta, la consolidación política de las naciones a través de la Reforma Protestante, el descubrimiento de América y su posterior invasión, el financiamiento, y un punto muy importante y clave va a ser el financiamiento a los artistas para la difusión de la cultura clásica a través de los mecenas. Y aquí nos preguntamos, bueno, inició Gutenberg, ¿cierto? Es decir, hay un florecimiento de la cultura, un florecimiento del conocimiento, un conocimiento que nos los da, ¿quién? Pues las personas, ¿no? Entonces, y luego, ¿quién ayuda y propulsa todo ello? Un mecenas. ¿Y quién es un mecenas? ¿Por qué es que los artistas pudieron financiar sus obras mediante el mecenas? Porque era esa persona que patrocina o protege a los artistas y sus obras, ¿no? Pero ¿de dónde surge la palabra mecenas? Viene de Cayo Mecenas, ¿no? Él es Cayo Mecenas, que va a ser alguien que se interesa por la cultura de los jóvenes, por las obras de jóvenes, ¿cierto? Entonces, además va a ser muy amigo consejero del emperador Augusto, ¿no? Octavio Augusto. Entonces, él va a ser, Cayo Mecenas va a ser el gran impulsor de las artes, va a ser protector de los jóvenes, talentos de la poesía y amigos destacados, y de amigo de destacados autores como Virgilio, como de Homero, y Horacio, perdón, Virgilio y Horacio, ¿no? Entonces, eh, actualmente conocemos el concepto de mecenas gracias a Cayo Mecenas, que representó pues un mecenazgo, una, un auspicio, un patrocinio a los artistas. Y es así que se difunden también las grandes ideas, se difunden las grandes obras que hemos tenido en el devenir del tiempo. ¿Qué es el Renacimiento? También es una pregunta muy elemental, mi querida Watson. ¿Qué será? Un movimiento de renovación cultural y científica. Hablamos de las letras, artes y ciencias que surgen en Italia, Florencia. Entonces una pregunta clave es, ¿dónde surge el Renacimiento? Va a surgir en Italia, en Florencia. Y se va a desarrollar en algunos países de Europa durante los siglos XV y XVI. ¿Qué podemos decir del Renacimiento como principal característica? Que tiene como base filosófica al humanismo. ¿Y qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual que se extendió por Europa en el siglo XV. Viene de la palabra latina homo, que significa hombre, y es una nueva forma de pensar, bueno, la nueva forma de pensar confiaba en el ser humano, creía en sus capacidades, exaltaba sus cualidades, ¿cierto? Como persona. Eso quiere decir que aquí una de las principales características también, no solo es que tiene base humanista, ¿no? Si hablamos de humanista, entonces el Renacimiento tendrá como principal característica también, va de la mano del humanismo, al hombre como centro. ¿Cómo se le conoce esta expresión del hombre como centro? Teocéntrico, el Dios como centro. Hombre como centro sería antro. Ah, muy bien. Antropocéntrico, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a corroborar lo que estabas pensando. Antropocentrismo. El hombre como centro, y ahora podemos entender que efectivamente esa es la característica. ¿Por qué? Porque tiene como base filosófica al humanismo. Hay una búsqueda de la simetría, la proporción y el equilibrio. Esto en relación a lo que mencionábamos al inicio en literatura clásica de los iniciadores estéticos literarios que buscaban la simetría, ¿no? La perfección. Entonces hablábamos de un número perfecto, ¿te acuerdas? ¿Has averiguado cuál era el número de oro, el número áurico, el número de Dios? Es un número irracional representado por el 16180, ¿no? 16180. ¿Ya? Es el número áureo y está presente pues en toda la naturaleza, ¿no? Incluso hay una proporción
áurea en la propia Mona Lisa que estamos viendo aquí, ¿ya? Entonces, para efectos de decir qué es el número perfecto, qué es el número áurico, vamos a corroborarlo aquí en la propia Mona Lisa. Aquí lo vamos a colocar, entonces, ahí está, ¿no? ¿Te vas dando cuenta? Ese es el número de oro. Hay una proporción, hay una simetría que se aplica en todo y está presente aquí también en la Mona Lisa, mira. Vemos la diferencia, ¿no? Ahí está, la proporción. ¿Y cuál es el número? 1.618, ¿no? O 6180. Entonces, en cada uno de ellos, este será el número de oro. El número de la perfección. ¿Ya? Y todo esto, todo este simbolito, lo encontramos, mira, en el rostro de la cara, lo encontramos tal vez en un paisaje, en un retrato, etcétera, ¿no? Está presente en todo, dicen, por eso es un número perfecto, ¿ya? Tú sabes que para crear un programa, ¿no? Un software, también aplicaría pues este tipo de caracteres, de números, ¿cierto? Muy bien. Nos olvidamos entonces del número de oro, que representa la simetría, el equilibrio. Se busca también el racionalismo, la libertad de pensamiento y palabra. Obviamente que el racionalismo se va a relacionar con lo clásico, ¿no? La búsqueda de la razón, el conocimiento, muy importante. La práctica del mecenazgo, ya hemos hablado del mecenazgo. Revaloración de la antigüedad clásica. También sabemos ello que el renacimiento sería el renacer de lo clásico. Y hay una curiosidad científica y técnica. También hemos visto que han habido avances científicos. Johannes Gutenberg, tenemos a Galileo Galilei, ¿no? Etcétera. Ahora, para hacer un bonus track, aquí tenemos a los 4 genios de la literatura universal. En primer momento, ¿a quién estamos viendo? ¿Quién aparece por primera vez aquí? Es uno de los más grandes aedos griegos. Nos referimos a Homero. El otro, edad medieval, nos referimos a quién? A Dante, ¿cierto? Y luego acá tenemos a Shakespeare y luego perdón, a Cervantes y luego a Shakespeare, ¿no? Entonces acá rápidamente lo vamos a mm, pegar acá, Shakespeare. Y acá Cervantes, ¿no? Muy bien, ya está. Entonces corregido está. Ya está. Muy bien, entonces son los 4 genios de la literatura universal. Sigamos, ahora. Pero ¿quiénes son los máximos representantes del Renacimiento? Está Tomás Moro, que es londinense, su obra Utopía. Utopía, sabes que es una quimera, una ficción. La obra de Nicolás Maquiavelo, obra como el Príncipe, ¿no? Es donde se desprende la frase el fin justifica los medios. Recuerda que esta obra va a ser dedicada a Lorenzo Medici, ¿ya? Que va a ser un manual, un manual, eh, un manual para poder gobernar bien, ¿ya? Por eso es que se desprende la frase el fin justifica los medios, porque va a ser un manual donde te va a decir que para poder llegar a solucionar un conflicto, llegar al poder, tienes que hacerlo atentando o ir en contra de las normas sociales, ¿ya? Muy bien. Entonces, exactamente ello, ¿no? El Príncipe dedicado a Lorenzo Medici, ¿listo? Que fue un filósofo, escritor y político italiano de la época renacentista. ¿A quién fue dirigida? ¿A quién fue dedicada? A Lorenzo Medici, conocido como el Magnífico, ¿ya? Aquí en esta obra, vuelvo y repito, le va a explicar a él a cómo actuar y qué hacer para unificar a Italia y sacarla de la crisis en la cual se encontraba en ese entonces, ¿no? Se encontraba estancada, ¿ya? Entonces, eso, eso. Muy bien, sigamos avanzando.
tenemos a Ludovico Ariosto, que es un poema épico, la obra de Orlando y Furioso, ¿no? Que nos narra la guerra entre cristianos y moros, sarracenos o árabes, y también un amorío de un Orlando enamorado, ¿cierto? Torcuato Tasso nos habla de Jerusalén liberada, ¿ya? Luego tenemos a Michel de Montaigne, que es el creador del ensayo, con su única obra, ¿cuál es? El ensayo, ¿no? Entonces, pregunta clave siempre es, ¿quién es el creador del ensayo? Michel de Montaigne, francés. Ahora, en Portugal, ¿quién destaca en Portugal? Luis de Camões, con la obra Las Luciadas. ¿De qué habla Las Luciadas? Nos habla pues de la historia de Portugal, las hazañas que han hecho para poder, eh, digamos, trascender en el tiempo, ¿cierto? Nos cuentan sus hazañas heroicas de los Luciadas, ¿no? Entonces nos cuenta, digamos, la ruta que hizo Vasco de Gama, ¿no? Vasco de Gama es un personaje portugués y nos cuenta cómo ha sido su navegación, ¿no? Cómo ha sido, digamos, digamos, su navegación, porque además recuerda que el héroe principal de los Luciadas va a ser Vasco de Gama, es decir, es el personaje principal, ¿no? Y además que es un poema épico, un poema histórico, ¿no? Es decir, sí ha sucedido, o sea, Vasco de Gama existió, ¿ya? Entonces, nos narra la historia sobre el célebre navegante Vasco de Gama. Nos cuenta sobre la historia de Portugal, nos cuenta sobre las hazañas de un pueblo pequeño capaz de hacer grandes gestas, ¿cierto? Muy bien. Y sobre todo va a narrar las gestas que hace Vasco de Gama. Anótalo por favor. El personaje de aquí es Vasco de Gama. Entonces nos cuenta la historia de Portugal, ¿no? Todas las hazañas que hizo este navegante para poder salir a flote y hacer destacar a Portugal. Luis de Camões con los Luciados, ¿ya? Muy bien. Luego tenemos a François Rabelais con su obra Gargantúa y Pantagruel, quizás una de las máximas obras de este personaje, ¿ya? Se le va a conocer como el sacerdote de la risa. ¿Por qué? Porque él va a ser pues un sacerdote, ¿no? Un sacerdote retirado. Va a ser un sacerdote retirado. Además, va a ser escritor, médico y también humanista, ¿ya? Entonces tiene su seudónimo el Crofibas Nacier, que en realidad pues es un anagrama, es un juego, es la reordenación de sus nombres, ¿ya? Por ejemplo, Franco Rabelais, acá está la F, acá está la R, la A, entonces simplemente se ha desordenado el nombre de François Rabelais y ha dado origen al Crofibas Nacier. ¿Se comprende? ¿Y cómo se llama ello? Reordenar las palabras, las letras, se llama anagrama. ¿Ya? Muy bien, excelente, chévere, lo máximo. Entonces, sigamos. También está Erasmo de Rotterdam con Elogio a la Locura, ¿no? De Holanda. Entonces acá teníamos la historia de Gargantúa y Pantagruel, ¿no? La historia de Gargantúa y Pantagruel. Gargantuita, ¿no? Gargantuita, perdón, Pantagruelito, era el hijo de Pantagruel, del gigante Pantagruel. Ambos nos narra la historia de una dinastía de gigantes, ¿ya? Entonces, tal y como apreciamos acá, son gordos, son obesos, colosales, ingentes, son inmensos, ¿no? Y están rodeados por personas también que bueno, querían vivir en comunidad, a pesar de que son de clases, o bueno, son diferentes, ¿no? Pero entonces, ¿qué nos narra esta historia? Nos narra las grandes crónicas del gran, enorme, gigante Gargantúa. Se inspiró en el folclore y la tradición oral popular. Características de este personaje Gargantúa. Tiene un apetito voraz, tiene un temperamento pacífico y bondadoso. Ya es decir, que es un personaje grotesco, pero es pacífico y bondadoso. ¿Mm?
Su compañero va a ser Fray Jan de Entomeures, que va a recibir a la abadía de Teleme. ¿Quién es la abadía de Teleme? Bueno, jóvenes de ambos sexos viven en armoniosa comunidad, gozando de todos los placeres del cuerpo y del espíritu, ¿no? Eso es lo que trataba de buscar de alguna manera esta abadía de Teleme. Rechazó todo dogmatismo y encontró en la razón su serenidad, ¿no? Obviamente es una característica muy marcada del Renacimiento, que ya no era religioso, ya no era dogmático, así que él rechaza todo ello, ¿no? Con la única intención también de dejar tal vez, bueno, de satirizar, ridiculizar algunas costumbres y sobre todo va a encontrar, dice, en la razón su serenidad, ¿no? Y la razón obviamente es otra característica del Renacimiento y también del clasicismo. Bueno, a resumidas cuentas va a ser un libro satírico, el tema va a ser la dinastía de gigantes, ¿no? Esta obra se va a relacionar más adelante con la obra de Jonathan Swift, irlandés, Jonathan Swift, con los viajes de Gulliver, ¿no? Gulliver es un médico, ¿no? Lemuel Gulliver, que está cansado de su vida, ¿no? De ciudad. Es decir, solo vivía ahí, pues, ¿no? Él quiere aventurarse y decir, ¿qué hay más allá? ¿No? Entonces naufraga y se encuentra, pues, en un mundo de gigantes, desde también de pequeños, de liliputienses, ¿no? Entonces se asemeja un poco a la historia de Gargantúa y Pantagruel que nos habla sobre gigantes. O sea, el mismo escenario vuelve a aparecer más adelante con Jonathan Swift. Bien. Gargantúa es una de las más destacadas parábolas en la filosofía occidental. La abadía de Telema, ¿no? Que critica las prácticas docentes de la época, una llamada a la libre escolarización, nos presenta todo tipo de nociones sobre la naturaleza humana, es una especie de comunidad idea, hay un lema utópico que es haz tu voluntad, ¿no? Haz lo que a ti te plazca. El Gargantúa y Pantagruel es un libro amplio que consta de cinco tomos, de 5 libros en realidad. Ya luego tú lo lees más de forma más holgada. Pero lo que cabe destacar, pues, que fue un libro tal vez censurado por los teólogos, ¿no? Porque él iba en contra de los teólogos, ¿ya? Hablaba sobre la gula, mira, ¿no? Un pecado capital, ¿ya? Dice, en el cuarto libro nos habla sobre una compleja, ambiciosa y extraña. Es su obra más violentamente satírica, la más polémica y la más comprometida con la realidad del momento, y la más próxima a nuestra sensibilidad moderna. Uh-huh. En el cuarto libro, que se ha descrito como el más satírico, Rabelais critica la arrogancia y la riqueza de la Iglesia Católica, las figuras políticas de la época, las supersticiones populares y trata varios temas religiosos, políticos y lingüísticos y filosóficos, ¿no? Eso quiere decir que es un libro que también hace sátira, pues, de las costumbres sociales de la época, ¿no? Está ligado a la religión, todo ello. Uh-huh. Además, porque sabemos que el Renacimiento va en contra de lo medieval, ¿cierto? Ya dejamos de lado los conceptos medievales. Quinto libro. Bueno, el quinto libro dice no se publicó hasta 9 años después de la muerte de Rabelais. Es una obra póstuma, podríamos decir, ¿no? Se sigue hablando de sátira, ¿cierto? Se dirigen ante todo contra la necedad y la hipocresía, como también contra cualquier traba impuesta a la libertad humana. Su obra constituye un gran fresco satírico de la sociedad de su época, rico en detalles concretos y pintorescos que contribuyen a una descripción humorística, a menudo exacerbada y paródica de la Francia de su tiempo, ¿no? Entonces, no cabe duda que este libro de Gargantúa y Pantagruel, la dinastía de gigantes, el gigante Gargantúa y su hijo Pantagruel, no es más que una obra satírica que quiere ridiculizar, parodiar las costumbres de la época del contexto francés, ¿ya? Sigamos.
Ahora del Renacimiento pasamos nuevamente al Renacimiento, pero desde otra óptica, desde el contexto teatral, desde la creación teatral, ¿no? ¿Qué es el teatro isabelino y por qué se llama así? ¿Y qué surge en el teatro isabelino? ¿Quién será el representante de este periodo del teatro isabelino? El máximo dramaturgo inglés. Pero antes respondamos qué es el teatro isabelino. El teatro isabelino abarca desde finales del siglo XVI y hasta mediados del siglo XVII, y es un término utilizado para distinguir la obra del dramaturgo durante el reinado de Isabel I. Entonces acá tenemos, ¿no?, más o menos cómo fue el teatro isabelino, ¿no? Listo, acá también lo tenemos de forma circular, ¿no? Y acá está la representación, ¿no?, el escenario, ¿no? Muy bien, listo. Y bueno, sin duda alguna, quien va a destacar aquí es William Shakespeare, ¿no? Un renacentista inglés, ¿ya? Entonces, un dramaturgo que, si bien no nace exactamente en London, nace en una comunidad, ¿no?, de Stratford upon Avon, ¿ya?, en el Reino Unido, Londres, ¿ya? Entonces, efectivamente, nace en el Reino de Inglaterra, pero exactamente en Stratford upon Avon, ¿no? Es como un distrito, ¿no? Un municipio que se encuentra en tal lugar, pero que pertenece a Inglaterra, al Reino Unido. Esto es como decir Tacna, Lima, ¿no? Entonces, efectivamente, él nace en Avon. Por lo tanto, el apelativo que va a tener, el más recordado, va a ser el cisne de Avon, el bardo. Ahora podemos intuir el cisne de Avon. ¿Por qué? Porque él va a ser alguien que toma como referencia, pues, toma como referencia el teatro inglés, ¿no? El teatro inglés. Va a imitar, tiene un principio de mímesis, ¿no? Nuestro amigo Shakespeare, pero él lo que va a hacer es renovar el teatro inglés, intenta renovar el teatro inglés, ¿ya? Uy, excelente. Va a imitar a Matteo Bandello, ¿ya? La obra Romeo y Julieta está inspirada en la obra de Matteo Bandello, era ya una leyenda, pero como quien dice, él renueva todo, ¿no? Es decir, él lo inmortalizó. Con él se hizo más conocido esta tragedia Romeo y Julieta. Presenta escenas violentas y sentimentales, ¿no? Vamos a comprender por qué, porque en sus obras, obviamente la mayoría de ellas son tragedias, ¿no? Pero también tiene comedias y tiene obras históricas, ¿no? Entonces, es violenta porque nos presenta, por ejemplo, la muerte, ¿no? La muerte, eh, la venganza, ¿no? Quieren saber quién ha matado a su padre, en el caso de Hamlet, ¿no? Ahorita vamos a hablar sobre él. El bardo, ¿no? El bardo es sinónimo de poeta. El estilo que va a utilizar Shakespeare es un decoro poético, nos va a presentar la figura de personajes universales, la encarnación de pasiones incontrolables, como la venganza, la duda, la ambición, ¿no? Todo lo que nosotros carecemos como personas. Y aparece la figura del clown o bufón, que va a representar, pues, digamos, en el caso de Hamlet, va a representar una obra, o va a tratar de representar lo que ha sucedido, para tratar de adivinar quién es el asesino del padre de Hamlet, ¿no? El rey Hamlet, y que fue Claudio. Comedias tenemos como Gustéis, La Tempestad, Mucho ruido y pocas nueces, El mercader de Venecia, que representa la avaricia, El sueño de una noche de verano. En históricas tenemos a Tito Andrónico, Julio César, que significa la traición, representa la traición, Ricardo III, Enrique IV. También puede haber a Ricardo II, ¿no? Entonces, cuando diga novelas históricas, obras históricas,
de frente nombres de reyes, pues, ¿no? La única que tenga nombre de rey, esa es la respuesta. En poesía tenemos a Venus y Adonis. ¿Ah? Muy bien, ya se eligió nuevamente esta diapositiva. Bueno, ni modo que hacer. Voy por la calle. Ya. Siguiente, no obedece, a ver. Siguiente. No quiere. Ya. Entonces, luego tendríamos como principal obra de William Shakespeare a Romeo y Julieta, ¿no? Que nos va a hablar sobre un amor pasional, ¿no? Sobre un amor pasional en la que intervienen dos familias, los Montesco y los Capuleto, ¿ya? Muy bien, los Montesco y Capuleto. ¿Mm? Hay una rivalidad entre ellos, por lo tanto, Romeo y Julieta se conocen y al momento de conocerse ya estaban enamorados, ¿no? Y fue muy difícil que ellos se separen. Entonces, a pesar de que sus familias no querían que ellos se casaran, ellos se van a casar en privado, ¿no? Fray Lorenzo los va a casar, pero al final su familia pues se puso, ¿no? Se opusieron del todo, no tenían el apoyo de su familia, por lo tanto deciden tomar una trágica decisión, ¿no? Y aquí los personajes mueren. Y solo cuando mueren, sus papás, los familiares, los Montesco y Capuleto, recapacitan y finalmente se reconcilian, ¿no? Se reconcilian. Ya está. Tragedias más logradas. Está la de Romeo y Julieta, que nos representa el amor juvenil. Hamlet, con la venganza y la duda, ¿cierto? El rey Hamlet ha sido matado, ha sido asesinado por la ambición, por la codicia de su hermano Claudio, ¿cierto? Entonces él representa eh, una total, pues, hipocresía, ambición, alguien totalmente deshonesto, corrupto, ¿ah? Y Hamlet, pues, le han avisado los fantasmas que han matado a su papá y que un posible asesino sería el nuevo rey Claudio, su tío. Entonces, el contexto se va a desarrollar en Dinamarca, ¿ya? En Dinamarca se van a desarrollar los hechos. Hamlet trata de descubrir qué está pasando, ¿no? Quiere vengarse, pero también tiene una duda, la duda de que quién podrá ser, ¿no? ¿Será mi rey, el tío Claudio, el nuevo rey? Pero si yo debería ser el nuevo príncipe también, ¿no? Bueno, no piensa tanto en ello, pero es que el rey Claudio está tomando ese lugar, ¿no? Que no le corresponde. Eso es lo único que quería conseguir. Pero entonces Hamlet em, planea contratar a un bufón para que represente la misma escena y ver qué personas, invitar a todos y ver qué personas reaccionan, ¿no? Para poder descubrir al culpable. ¿Ah? Y entonces al final todos se confunden, ¿no? Todos son culpables y todos pues mueren en esta obra, ¿no? Una tragedia muy trágica. Lady Macbeth. Macbeth es el personaje que está al servicio del rey Duncan, ¿cierto? Eh, entonces, las Hécates, que son unas brujas, han vaticinado de que el próximo rey de Escocia va a ser Macbeth. Por lo tanto, Lady Macbeth, cuando a la llegada de su esposo, le cuenta, ¿no? Oye, Macbeth, tú vas a ser el nuevo rey, por lo tanto, vamos a ser millonarios, vamos a ser ricos, vamos a gobernar, pero tiene que morir el rey. Así que la esposa, pues, ¿no? Que representa la ambición, lo convence y dice, hay que matarlo, ¿ya?
Pero en realidad las hécates no habían sido muy explícitas, ¿no? Es más, se habían confundido porque, o sea, lo mencionan que tú serás el nuevo rey, no tú, sino tu descendencia y toda tu descendencia. Pero se lo decía no a Macbeth, sino se lo había dicho a Banquo, pero tampoco era para Banquo, era para su descendencia, es decir, para su hijo. Entonces, Macbeth ya había cometido un crimen, pues, ¿no? Ajá, el crimen que fue matar al rey Duncan, el príncipe, el rey de Escocia, ¿ya? Y pues al final enloquece, cegada por la ambición, se va dando cuenta de todo lo que de todo lo que ya perdió pues, en esta vida, ¿no? Ya fue, ¿no? Cometió un crimen y eso no se perdona, así nomás. Pero, em, pues, se lo buscó, ¿no? Ella se lo solita se lo buscó. Son las consecuencias de hacer cosas malas, ¿ya? Otelo representa los celos y el rey Lear representa la piedad, el amor paternal, ¿ya? Ahora destaquemos a Romeo y Julieta. ¿A qué género pertenece? Género dramático. Especie, tragedia. Es una tragedia porque termina en un final funesto, pero que al final también decimos que, bueno, que se reconcilian las familias, ¿no? Basado en la historia de Mateo Bandello, obviamente. Contexto, Verona y Mantua. Tema principal, el amor apasionado de los jóvenes. La rivalidad de los Montesco y Capuleto. Ese es el tema principal, pero que al final ya, bueno, se rompe esa rivalidad solo porque han muerto los personajes, ¿no? Romeo, Romeo, ¿dónde estás? Que no te veo, ¿no? Ya está. Ahí están las obras que tienes ahí para poder repasar. Listo, en historias está Enrique IV, Ricardo III, Ricardo II, Enrique IV. Entonces, cuando sean históricas, todo tiene que ver con reyes, ¿no? Enrique IV, Carlos V, ya, todo aquello que tenga que ver con quinto, cuarto, tercero, segundo, es histórica y le pertenece a quién? A Shakespeare. ¿Ya? Muy bien. Ahora, rápidamente, vamos a hablar del neoclasicismo. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Ah? ¿Qué nos sugiere una nueva corriente que aparece en el tiempo? Ah, que una está en contra de la otra. Pero el neoclasicismo se opondrá al renacimiento. No, porque luego del renacimiento hablamos del arte barroco, del barroco, siglo XVI, siglo XVII. Entonces, no hay mucho que destacar aquí en el barroco, simplemente que es como una corriente artística, literaria, pero más que todo artística, que se va a basar pues en el barroquismo. ¿A qué se refiere barroquismo? Luego del Renacimiento viene el barroco. ¿Y qué será barroco? Ah, es exagerar, ¿no? Es el arte de exagerar pues todo, ¿no? O sea, en el caso de pinturas, cuadros, arquitectura, el barroquismo trata de exagerar los adornos, ¿no? Recontra adornado, por eso es que vemos las catedrales antiguas con hartos biseles, adornos, ¿cierto? Ahí todo un arte, pues, ¿no? Bien bonito, bien decorados, ¿no? Demasiado, además. Profesor, Dime. disculpe, ¿dónde pertenece Don Quijote de la Mancha? ¿Qué corriente? Ah, Don Quijote de la Mancha corresponde al barroco, pero el barroco español, ¿ya? Ahora, claro, entonces estamos viendo ahora desde la perspectiva de un renacimiento, de un barroquismo europeo, más que todo, ¿no? Ujú. Entonces, eh, Francia, ujú, dime. entonces Miguel de Cervantes Saavedra, ¿él pertenece a la corriente de barroco o renacimiento? Ya, es muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver. Em, Cervantes, ¿pertenece al barroco o al renacimiento? ¿Qué dicen ustedes? Profesor, a mí me dijeron que Miguel de Cervantes, su obra de Don Quijote se burlaba de que cómo el
el personaje era loco por leer, algo así. Me dijeron que había sido de Renacimiento. Ujú. Claro, porque básicamente en el barroco destaca, eh, por ejemplo, en el caso de Cervantes no nos presenta pues un lenguaje culto, ¿no? Es un lenguaje accesible, obviamente que también es un poco indescifrable porque algunas palabras son propias de la época, pero nos mostraba a un personaje tal cual de la sociedad, ¿no? Que se enloqueció, ¿no? Entonces no hay mucha metáfora ahí, ¿no? No hay mucho que descifrar. Todos sabemos que es el Don Quijote, enloquece por leer muchas novelas de caballería, se idealiza un noble caballero que no lo es, pero es propio de una persona, entonces se comprende totalmente. Cuando hablamos de barroco, cuando el autor utiliza un lenguaje poético, ¿no? Adorna, utiliza eufemismos, decora las palabras. Obviamente que en la literatura, o sea, hay una generalidad de que todos van a emplear un lenguaje, pues, digamos, retórico, pero va a haber una corriente específica en la que sí, o representantes que son netamente, pues, cultos, netamente barroquistas, que son Luis de Góngora y Argote y Francisco de Quevedo, escuela culterana, escuela conceptista, que efectivamente corresponde al barroco. Ellos sí, pues, emplean un lenguaje culto, y indescifrable, ¿no? Inenarrable, que tienes que ahí tú razonar, ¿no? Porque la intención era que también estas obras no sean de fácil acceso para todos, ¿no? Es decir, que no todos podían comprender, solo era para los cultos, por así decirlo. Entonces no es la intención del Quijote que tú no entiendas, ¿no? No, simplemente pertenece entonces al ideal renacentista, pero que se va acercando más un poco a la novela moderna, ¿no? Claro, es más por eso decíamos que el Quijote es más modernista, ¿ya? Entonces, ¿y por qué el Renacimiento, por ejemplo, a qué estaría ligado? Por ejemplo, en el caso del Quijote, ¿por qué estaría ligado al Renacimiento? Porque nos presenta, nos plantea la idea de Platón, que sería el idealismo, ¿cierto? Que es un modelo clásico. Ahora, a qué nos referimos con idealismo? ¿Mm? Que Don Quijote pues tiene un ideal, ¿cierto? Se quiere convertir él se cree un noble caballero. Su ideal es ser un noble caballero, convertirse en un noble caballero a la edad de 60 años, ¿no? O sea, pero para él no hay imposibles. Él quiere ser y lo es, ¿no? Y hace y se va a andar, a aventurar por ahí con su amigo o su vecino Sancho, que se convierte en su amigo, y entonces él representa el idealismo, ¿no? La fantasía, los sueños, y Sancho Panza representaba pues la fantasía, perdón, la realidad, ¿no? Lo concreto, ¿ya? Pero luego al final de la obra eso se intercambia porque cuando muere Quijote, antes de morir, recupera la cordura y Sancho pues dice, no, no te mueras, vamos a viajar nuevamente, ¿no? Se intercambian los papeles. Sancho ya se vuelve más fantasioso, más idealista y Quijote eh, más realista, ¿no? Entonces ahí se produce lo que era la sanchificación de Quijote y la quijotización de Sancho. Sancho se vuelve Quijote y Quijote se vuelve Sancho, ¿no? Inicialmente. Entonces, efectivamente, resolvemos la duda de que Cervantes es renacimiento español y que, claro, está dentro de esta corriente porque sabemos que las corrientes se extienden, ¿no? No solamente se van a dar, decíamos, en Italia, Florencia, eh, ¿cierto? No solamente en Italia y Florencia, sino que en toda Europa y por eso llega pues a España. Pero en esta oportunidad, según la práctica, sí lo tenemos como conocimiento, sí tenemos que saber que el Renacimiento español sigue la tendencia del Renacimiento, pues, italiano, ¿ya? Solo que es como que un diferente contexto, ¿no? Entonces ahorita estamos hablando de un contexto más
más para el norte, por así decirlo, ¿no? Ya luego hablaremos netamente de literatura medieval española, literatura barroca española, renacentista española, ¿ya? Etcétera, etcétera. Neoclasicismo español, ¿no? Porque acá incluso cuando hablamos del neoclasicismo, vamos a hablar de un neoclasicismo francés que inicialmente surge en Francia, ¿ya? Y que nuevamente retoma a lo clásico. Lo clásico sería siempre una literatura canónica, de la cual ya hemos mencionado, ¿no? Ya podemos entender qué es el canon literario, ¿m? O que también se puede interpretar de diversas maneras, ¿no? Para otras culturas, para otros países, la literatura canónica serán, pues, digamos, la literatura de la India, literatura persa, literatura maya, literatura hindú, literatura china, ¿cierto? Para ellos, o incluso si hablamos de forma general, todas esas son literaturas canónicas porque han servido de base. ¿Y por qué sirven de base? Porque supone una suerte de que son los primeros, ¿no? Suerte de ser primeros que han ido apareciendo en el mundo. Obviamente, entonces, lo primero, lo que aparece, yo lo tomo como referencia, ¿no? Ajá, igual que los libros, igual que muchas cosas, ¿no? Que aparecen y ya lo tomamos. Ah, esto salió primero, entonces es el mejor, dice, ¿no? Ya, muy bien. Pero es algo que vemos que también se va transformando, ¿no? Es decir, que va apareciendo una corriente mucho mejor que la otra, o que quiere desplazar a la otra. Por eso es que luego del Renacimiento viene el Barroco. Del Barroco, ¿quién derroca al Barroco? O sea, ¿quién lo quiere superar? Ah, el neoclasicismo, ¿no? Que atenta en contra, digamos, o sea, hay un predominio de la razón sobre la fantasía. ¿M? Entonces, mira, por ejemplo, el barroco, y en contra de la fantasía del barroco, ¿no? Porque acá el barroco nos hablaba de un mundo de fantasías donde el personaje, pues, es idealizador también, ¿no? Entonces, tiene un poco de lo clásico, pero también tiene su propia característica. Ajá, resaltan. No es que van a imitar siempre a lo mismo, ¿no? Tienen ciertas características, pero tratan de innovar en algo, ¿no? Cambiar en algo también, ¿no? Lo modifican. No es del todo no, porque si hablamos, neoclasicismo es igual que renacimiento. No, no, señores, no. Cada uno de ellos tiene sus características. Entonces vamos a comprender entonces en qué son diferentes y qué y cuándo surge el neoclasicismo. Entonces, ¿qué dijimos, no? ¿Qué y cuándo? ¿Qué es el neoclasicismo? A ver, alguien que lo pueda leer, ya que estamos participando. Estamos rompiendo el hielo. A ver, levantando la mano. Va a leer. Nadie. A ver, Kevin. ¿Está Kevin? Melanie. Melody, perdón. A ver, Sandra. Sandra, adelante. Es un movimiento artístico que aparece en Europa a fines del siglo XVII y se desarrolla en el siglo XVIII, que aspira al retorno a las normas e ideales del clasicismo y como tal representará sus mismas características, como son el predominio de la razón y el realismo. Muy bien. Entonces, el neoclasicismo también, o sea, no va a tomar de referencia al Renacimiento, pero sí a lo clásico, ¿no? En cuanto a qué, al predominio de la razón y el realismo. ¿Y cuándo surgía? En el siglo XVIII. Entonces tenemos que ubicarnos en el tiempo, en la historia, ya, muy bien, que surge en Francia además, ya, y que está en contra del barroco. Ahora, el siglo XVIII, según el contexto histórico, pues es el siglo XVIII, ¿no? El siglo XVIII conocido como el siglo de las luces, en un periodo de la ilustración, en un periodo donde hay una difusión también de las ideas, ¿no? Está acá Diderot y D'Alembert, ¿no? Con la creación de la enciclopedia. Se sigue avanzando en esta difusión de información, ¿no? Ya en el Renacimiento aparecía Gutenberg, acá aparece la creación, la invención de la enciclopedia, aludida a Diderot y D'Alembert, ¿no? No sé, parecen más inventos, ¿no?
Entonces, el neoclasicismo surgió como un entusiasmo por la cultura griega, nuevamente. ¿Se cimentó en dónde? ¿Dónde surge? En Francia. ¿Debido a qué? Debido al racionalismo, la ilustración, nuevamente el contexto, y el espíritu enciclopedista, ¿no? Y si hablamos del espíritu enciclopedista, entonces automáticamente lo asociamos con los creadores de la enciclopedia, Diderot y de D'Alembert, con lo que se manifestaron políticamente en la Revolución Francesa, ¿no? Y un contexto también será, pues, la Revolución Francesa que ya se va dando más o menos para acá, ¿no? Pero que se va a ver luego más adelante en el romanticismo. El neoclasicismo llegó a Hispanoamérica junto con las ideales liberales de los precursores de la independencia, ¿no? Entonces hablaremos de un neoclasicismo español, ¿no? Un neoclasicismo español, un neoclasicismo en España, ¿ya? O en otros lugares, en otras latitudes también, ¿ya? Sigamos. El máximo representante va a ser Jean-Baptiste Poquelin, más conocido como Molière, ¿no? Es decir, que Molière, su verdadero nombre es Jean-Baptiste Poquelin. Es conocido como el príncipe de la comedia. Tiene obras como Tartufo, que es equivalente al tema de la hipocresía, ¿ya? Tartufo tiene como tema la hipocresía, ¿ya? El personaje de esta obra va a ser obviamente Tartufo, ¿ya? Es un adinerado burgués que va a ser muy devoto, ¿listo? Y que un día en misa conoce a un hombre llamado Tartufo, que va a fingir ser un hombre de Dios, ¿ya? Entonces Tartufo encarna la hipocresía, porque él dice ser alguien de fe, pero Orgón, que es el devoto, pues, ¿no? El millonario, lo invita a su casa, pues lo va a considerar su hermano. Así que un día Orgón va a salir de viaje y a su regreso este Tartufo le va a decir que quiere formalizar lazos con él y decide darle la mano de su hija en matrimonio, a pesar de que su hija ya había estado comprometida con otro personaje, ¿ya? Y que era tal vez mucho mejor que Tartufo, pero Tartufo le dice que lo halaga y mm, que que lo iba a pensar, ¿no? Entonces, cuando la noticia del matrimonio, de un matrimonio obligado llega a oídos de la sirviente, de Elmira, ¿ya? Eh, mm, Trata de que Tartufo hable a solas con él, ¿no? Con Orgón, para llegar a un acuerdo de que no se case con su hija, ¿no? Entonces, en esa plática, lo que pasa con Tartufo es que le confiesa que está enamorado de ella y que no se quiere casar, ¿no? Con otra persona que no sea ella. Entonces, Elmira lo va a rechazar y lo amenaza con decirle a su esposo si aún se casa eh, con Mariana, ¿no? Aún sabiendo, y bueno, él le va a retar sabiendo que Orgón no le creería, pero acepta. Entonces, cuando Orgón llega, Tartufo le dice que Dios quiere que le done todos sus bienes a él porque es pobre. Y Orgón le cree y le da todo. Es decir, que en esta hipocresía, es decir, eh, es muy astuto, ¿no? Tartufo, que le quita todo a este hombre adinerado Orgón, ¿no? Le quería quitar hasta la hija y al final le quita todos sus bienes, ¿ya? Entonces, bueno, nada que ver. Adiós, Tartufo, ¿no? El avaro, obviamente, representa la ambición, la avaricia. El enfermo imaginario es una de sus últimas obras. El misántropo o atrabiliario. Sinónimo de misántropo es alguien hosco, alguien que odia a las personas, ¿no? Es alguien muy irascible, muy iracundo, es alguien insociable, ¿no? Y si hablamos de atrabiliario, atrabiliario pues es una persona que tiene mal carácter, ¿no? Que se enoja con facilidad, es alguien malhumorado, que tiene que ver mucho con el misántropo, ¿no? Que odia y detesta a las personas. Entonces, el misántropo es también llamado atrabiliario enamorado. Y luego está el Don Juan o el Festín de Piedra, que es una obra que luego aparece también en el barroco, si no me equivoco, en el barroco español, con, ay, ¿cómo se llama?
Tirso de Molina, ¿no? Tirso de Molina, que escribe pues el Don Juan Tenorio, ¿no? O el Convidado de Piedra. Pero en el caso de Tirso de Molina, no se llama Don Juan Tenorio, ¿no? Porque Don Juan Tenorio sería de José Zorrilla. En el caso de Tirso de Molina, es la misma historia del Don Juan, pero se llama El Burlador de Sevilla o El Convidado de Piedra, ¿no? Así se llama esta obra de Tirso de Molina, que nos habla del típico Don Juan que quiere seducir a toda una galería de señoritas, pero sin lograr ningún objetivo, ¿no? Es decir, decíamos que Don Juan era pues un personaje, ¿no? Que quería burlarse de las señoritas y tenía una, dos, tres, ¿no? Pero solo se había enamorado de una, ¿no? Que en el caso para generalizar sería Doña Inés, ¿no? Que es una monja, pero bueno, al final es una tragedia también, pues, ¿no? Y luego aparecen los fantasmas y se pelean, ¿no? Con el padre de Doña Inés y todo eso. En 1617, Molière enferma, pero sigue escribiendo, en especial El Misántropo, en la que expresa su amargura tras su separación de Armand y el médico Palos. ¿Cuál es su última obra? Decíamos que era El enfermo imaginario. Él va a sufrir un ataque y muere en su domicilio, ¿no? Eh, Aquí también hay una particularidad, es que menciona de que es su última obra y que también después de representarla, él fallece, ¿no? Es decir, interpreta la obra como él es el mismo personaje, ¿cierto? Es autobiográfico, él participa, y luego de representarla, él fallece, ¿ya? Entonces, porque sufre un ataque y muere en su domicilio, ¿no? Esta obra se supone que está basada en Molière mismo, ¿no? Que al igual que el protagonista de la obra, Argan, sufría una enfermedad llamada hipocondría, ¿no? Hipocondriaco. Entonces, ¿a qué llamamos hipocondría? ¿Qué es un hipocondriaco? Que es un paciente hipocondriaco. Eh, ¿Qué podemos llamar eso? Mm. Un hipocondriaco es aquella persona que pues tiene una enfermedad, pero que lo va a exagerar, ¿no? De alguna forma. Está constantemente preocupado por su salud. Entonces, experimenta cualquier cambio de su estado físico como una posible enfermedad. Ujú. Entonces tienden a tener pensamientos erróneos, ¿no? Errados. Piensan que en todo momento pueden estar con una enfermedad. ¿Mm? Entonces es como que un ansioso de la salud, ¿no? Uy, ya le pasa algo, ya está ahí preocupado. Entonces eso le pasó pues a Molière, ¿no? A Jean-Baptiste Poquelin. Ahora sigamos. ¿Cuál era la intención del neoclasicismo? A ver, característica principal del Renacimiento era antropocéntrica, era racionalista, había práctica del mecenazgo, era búsqueda de la perfección, de la belleza, de la armonía, ¿cierto? Había un ideal también amoroso en el Renacimiento, ¿no? Eh, por ejemplo, no tenían que ser, digamos, la belleza femenina, no las presentaba como personas que eran muy voluptuosas, sino todo lo contrario, mujeres sencillas, en el ideal femenino, rubias, eso sí, blancas, y bueno, no tan voluptuosas, ¿no? Es decir, nada voluptuoso. Entonces, ese era el ideal femenino. Ahora, pero eso en el caso del Renacimiento, en el caso del neoclasicismo, va a haber obviamente un predominio de la razón sobre el sentimiento y de la inteligencia sobre la imaginación. Es decir, va en contra de la fantasía que sí tenía el barroco, ¿te acuerdas? El barroco es idealista, ¿no? Platón, eh, ahora Quijote, ¿no? Quijote, un máximo representante del idealismo, pero en el contexto español. Pero ya, igual sirve de ejemplo, para poder comprender de qué trata el barroco y por qué el neoclasicismo va en contra de ello, ¿no? ¿Va en contra de qué? De la inteligencia sobre la imaginación.
Entonces acá ya se rompe la imaginación porque es netamente racionalista y nos trata ya de inculcar algo real. Tenemos el carácter moral educativo, separación de géneros literarios, predominio de la razón, el respeto de las unidades clásicas aristotélicas, la unidad de tiempo, acción y de lugar. Nos quedamos con el carácter moral y educativo, ¿ya? Que nos quiere dejar una enseñanza. ¿Quiénes fueron los principales neoclásicos o los principales géneros neoclásicos? El ensayo. ¿Quiénes son los principales ensayistas franceses? Voltaire, Montesquieu, Rousseau, ¿no? Aquí está Voltaire, Montesquieu y Rousseau. ¿Qué escribió cada uno de ellos? Voltaire, por ejemplo, escribió cuentos filosóficos, Montesquieu, El espíritu de las leyes, Rousseau, Juan Jacobo Rousseau, escribió pues El contrato social, ¿no? Luego en narrativa tenemos a Jonathan Swift, el médico que quiere pues dejar su vida monótona e ir por el mundo, ¿cierto? Entonces, mmm, es un médico, ¿no? Es un cirujano que está casado, ¿ya? Tiene ya toda una vida en su ciudad, efectivamente es en Inglaterra, pero a él le va a gustar viajar, así que se va a embarcar en un viaje por los mares y va a naufragar, ¿ya? Entonces, en esta isla va a naufragar en una isla, primero en la isla Lilliput, donde están los liliputienses, pues no, de ahí vienen liliputienses, que son personas pigmeas, personas diminutas de 6 pulgadas de alto, y van a capturar a Gulliver mientras duerme, y lo llevan a la capital de la ciudad, donde lo mantienen encadenado dentro de un gran templo abandonado fuera de las murallas de la ciudad. Entonces, bueno, es encadenado, pero al final se va a convertir en amigo del emperador de los liliputienses, ¿no? Quien le va a enseñar muchas de sus costumbres, ¿ya? Entonces, él va a tener unas experiencias muy productivas ahí, pues, ¿no? Y luego también va a parar a un mundo de gigantes, ¿no? Y algo parecido pasa con la obra de Daniel Defoe, Robinson Crusoe, que también es otro personaje que naufraga, esta vez porque también decide pues aventurarse por el mundo. Y bueno, esta obra dice que tiene los elementos fundamentales de una época: un héroe, un viaje duro, la separación del hogar y una serie de batallas. Pero al final, pues, Robinson Crusoe se convierte en el rey del mundo, ¿cierto? Porque logra tener terrenos por todas partes y luego regresa a la ciudad con su esclavo Viernes, ¿no? Que lo trae a la ciudad y se queda asombrado por lo que ve, ¿no? La lírica, la poesía bucólica o pastoril, la fábula que pretende, pues, tener una intención moralizante, consejos y enseñanzas morales puestos en boca de animales. ¿Quiénes son los representantes? En España, en Francia, Jean de La Fontaine. En España, Tomás de Iriarte. En España, Félix María de Samaniego. Entonces, es netamente, pues, didáctica, ¿no? El neoclasicismo, ¿ya? Entonces ahí tenemos algunos compositores como compositores de la música clásica: Mozart, Haydn, Beethoven, ¿no? Acá, por ejemplo, esta es clásica. Este es de Haydn. Bueno, en la música clásica, solo que no la valoramos algunos, ¿no? Como en mi caso. Bueno, sí escucho, pero no todo el tiempo, ¿no? A ver acá. Esa es clásica, la Sinfonía de Beethoven, ¿no? Muy bien, ahí está. Popular Beethoven, ¿no? Que luego inspirara a la película del perrito Beethoven. Muy bien. Luego tenemos acá un cuadro de resumen de los principales representantes. Ahí están Diderot, Racine, Molière,
Corneille, Rousseau con el Emilio, que es una obra de corte pedagógica, ¿no? Que nos enseña cómo educar a un infante. Montesquieu, Voltaire, ¿no? Con cuentos filosóficos, en el cual destaca Cándido. En Francia, Daniel Defoe, Irlanda, Jonathan Swift, ya hemos mencionado los viajes de Gulliver, y en España, mira, ahí está, para hacer referencia, el neoclasicismo español, destaca Leandro Fernández de Moratín, el bibliotecario mayor, con el Sí de las niñas, que es una comedia, ¿no? Entonces, el neoclasicismo también eh, destaca en teatro y básicamente en el género dramático, especie comedia, ¿no? Porque la comedia trata de ridiculizar tal vez o satirizar, hacer una crítica de la sociedad. Y por ende dejar una enseñanza, ¿no? Porque ante esa crítica, pues uno cuestiona y dice, sí, efectivamente no se debería hacer así, ¿no? En el caso de los sí de las niñas, una imposición, ¿no? No hay una libertad para poder amar. La mamá impone a su hija y eso está muy mal. Entonces se critica esa costumbre de la época, ¿no? Con el sí de las niñas. Ahora rápidamente vamos a ir al romanticismo europeo. Ahora vamos a hablar un poco del amor. Pero, ¿será el mismo amor, el mismo sentimiento del cual nosotros hablamos? Creo que no, ¿cierto? Más que todo, cuando hablamos de literatura, decíamos, es el arte que crea belleza a través de la palabra, pero todo ello está relacionado, como hemos visto, según un contexto, ¿no? Todo va apareciendo según un contexto. Aparece un contexto y ya está relacionado con ello, digamos, con el neoclasicismo, ¿no? Es decir, que buscaba cuestionar la sociedad de alguna manera. Y cada uno de ellos nos transmite historias de la vida misma, ¿no? La ambición, en el caso, por ejemplo, de, de Molière, ¿no? La ambición, la hipocresía, son cosas humanas, ¿no? Entonces, es algo social, ¿no? Entonces, el romanticismo tendrá que ver también con ese aspecto social. Yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. Además, porque el contexto del romanticismo que se da a los finales del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, va a tener como contexto, pues, el periodo de la Ilustración, ¿no? El neoclasicismo luego de eso. O sea, va a ir en contra de ello. Pero luego, en el contexto cultural, ¿cuál va a ser? ¿Qué es lo que va a ocurrir? La Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa tal vez. ¿Eh? La Revolución de las 13 colonias, ¿ya? La Revolución Francesa, la Revolución Industrial. Entonces, el romanticismo pasa a significar una nueva experiencia de mundo, ¿ya? Muy bien. Listo. Una de las principales características del romanticismo, pues, según este tipo de revoluciones, será pues la libertad, ¿no? Socialmente, el romanticismo va a representar el, el anhelo, el anhelo de libertad, porque están pasando por este periodos turbulentos de revoluciones burguesas, ¿no? Revoluciones liberales, ¿ya? Listo, entonces podemos entender ello. A ver, un momento. Ya está. Entonces, ¿cuál es el contexto histórico y sociocultural del romanticismo? Es un movimiento artístico de la primera mitad del siglo XIX, fines del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX. El contexto es la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos. Hay una reacción contra el siglo de las luces, ¿no? Entonces va en contra del neoclasicismo, que es el siglo de las luces, siglo XVIII. Va en contra del predominio de la razón. Por eso decíamos, ¿no? Es una corriente que se contrapone al neoclasicismo. Es el predominio del sentimiento sobre la razón. ¿Y cuál es el sentimiento? El sentimiento que ellos tienen es un sentimiento nacionalista. Los pueblos europeos se levantaron para defender sus naciones de la invasión napoleónica. Son netamente nacionalistas, ¿no? Quieren el anhelo de libertad. Desarrollo de un movimiento creativo e intelectual que tiene como inicio el periodo de Sturm und Drang. Cuando hablamos del término
Sturm und Drang hablamos como de una escuela, creada por quién, que tiene como líder a quién, tiene como líder a, eh, tiene como líder a Goethe, ¿no? Johann Wolfgang von Goethe. ¿Ya? Entonces, él va a ser el máximo representante porque con él nace el romanticismo en Alemania, ¿ya? En Alemania. Y bueno, tiene ese periodo del Sturm und Drang, tempestad e ímpetu. Eso significa. Entonces, hay dos periodos, una época de Sturmer y una época clásica. Tiene dos periodos el Johann Goethe, simplemente, ¿no? El Sturmer, en esa época de Sturmer, él se va a convertir en el líder del Sturm und Drang. Y de ese periodo van a destacar obras como Werther, ¿no? Que va a acarrear toda una ola de suicidios. Luego tendrá en el periodo clásico la obra Fausto, ¿no? Que lo lleva también a la fama. Pero Fausto es una leyenda alemana también, pues, ¿no? Hay Doctor Fausto, ¿no? Bueno, pero sin duda alguna Fausto es una de sus más recordadas obras. En contexto ya sabemos que hay una industria editorial que recibió gran impulso debido a los avances técnicos que facilitaron la producción masiva de libros, se sigue masificando la información. El arte romántico se caracteriza por la intensidad, la imaginación y lo subjetivo, ¿ya? Nuevamente predominan los sentimientos, pues, ¿no? ¿Ya? El amor se interesa por lo medieval, se exalta la naturaleza y hay un nacionalismo, sobre todo, muy fervoroso, ¿ya? Ni quepa duda de ello. En poesía destacan Schiller con Guillermo Tell, Lord Byron con Las peregrinaciones de Childe Harold, Walt Whitman con Hojas de hierba. Pero sin duda alguna vamos a destacar la narrativa del romanticismo. Está Goethe con su obra Fausto de Alemania, que nos presenta una novela de tema amoroso, ¿ya? Werther, y también Fausto, ¿no? Porque también hay un amorío entre Fausto y Margarita que es a la que quiere conquistar, siendo joven. Novelas históricas, Walter Scott, Víctor Hugo, Alejandro Dumas. Víctor Hugo es el representante máximo, es francés, ya ahorita vamos a hablar de él. Tiene una novela histórica, ¿no? ¿Cuál es la novela histórica? ¿Por qué dice representante de novela histórica? Por su obra Nuestra Señora de París, donde el personaje es un jorobado, el jorobado de Notre Dame, que se fija en Esmeralda, ¿no? Y si hablamos del jorobado de Notre Dame, ¿dónde suceden los hechos? En Notre Dame. ¿Y qué es Notre Dame? Una catedral. Cuento fantástico. Cuentos fantásticos se le atribuye a Edgar Allan Poe, el clínico del terror, el padre del cuento moderno, literatura detectivesca, ¿no? Y un romanticismo oscuro, por así decirlo, Estados Unidos. El máximo líder, Johann Wolfgang von Goethe, el genio de Weimar, conocido como el primer romántico alemán, el último de los neoclásicos, el Júpiter de la literatura alemana, más conocido como el genio de Weimar. Cultivó diversos géneros, ahí los tienes, pero vamos a destacar rápidamente a Fausto y como poema dramático Fausto y como narrativa a las cuitas, a las desventuras del joven Werther. ¿Qué pasa con Fausto? Fausto, pues, es un viejo que, bueno, tiene un tipo de conocimiento, pero él está insatisfecho. No quiere saber el conocimiento absoluto, pero además quiere ser un poco más joven para poder conquistar el amor de Margarita. Se le presenta un perro que en realidad sería Mefistófeles, con el cual ha hecho un pacto. Entonces ahí inicia la lucha entre el bien y el mal, porque tarde o temprano el diablo, Mefistófeles, va a querer va a querer llevarse el alma de Fausto. Pero entonces Dios no lo va a permitir, interviene y le dice a Fausto que haga una serie de acciones buenas. O él se va dando cuenta que para poder liberarse del mal, tiene que hacer cosas buenas. Y al final vence el bien, ¿no? ¿Listo? Y Dios se lleva a Fausto. Entonces, tema, la lucha entre el bien y el mal. Primaba la libertad y la creatividad del autor. Surgió un nuevo género literario, el poema dramático. Entonces, Fausto es un poema dramático. Ya acá están los representantes que ya los hemos mencionado. Víctor Hugo inicia la corriente del romanticismo en Francia
con sus obras Cromwell y Hernani. Entonces, una pregunta, si más adelante fuera, ¿qué obras inician el romanticismo en Francia? Las obras de teatro Cromwell y Hernani. Esas son dos obras de teatro muy importantes. Pero ¿cuáles son las obras que destacan? Ah, simplemente Los Miserables y Nuestra Señora de París. Estas dos. ¿Qué características están presentes en estas novelas? El interés por la historia, la insatisfacción social, la preponderancia del sentimiento sobre la razón y el afán de libertad. Entonces, tenemos una obra de corte social, ¿no? Porque socialmente el romanticismo, vuelvo y repito, representa el anhelo, el afán de libertad. Y entonces no hablamos de un romanticismo pues netamente puro, hablamos de un romanticismo social, un romanticismo que está ligado pues a ese fervor nacionalista, a ese fervor porque estoy insatisfecho con mi sociedad, ¿no? Y lo quiero plasmar, ese es mi sentimiento, ese es mi sentir, y lo plasmo en mi literatura. ¿Mm? Entonces, ¿qué nos presenta, por ejemplo, Víctor Hugo, conocido como el pontífice de los románticos, el coloso de la imaginación, el niño sublime? Nos presenta pues su obra Los Miserables, como la más importante, que nos habla de una sociedad desfragmentada, en la cual vemos que pertenece al género narrativo, especie novela, a un personaje llamado Jean Valjean, el cual se va a convertir, ¿cierto? Después de que tiene una sociedad en la que le han tipificado como un maleante por solo robar un pan, entonces Jean Valjean se ha reformado. Él quiere cambiar su vida. ¿Gracias a qué? A que el obispo Miriel ha sido bondadoso con él. No lo ha acusado, es más, le ha dicho, yo le entregué esos cubiertos, ¿no? Él no se los ha robado, yo se los regalé, ¿no? Y entonces lo dejan libre. Por lo tanto, más adelante él se haría cargo de Cosette, ya una niña que, bueno, su madre está enferma y su madre no quiere que Cosette lleve la misma vida de una prostituta. Y entonces, el señor, más adelante, Jean Valjean se convierte en el señor Magdalena, ¿no? En el nuevo alcalde de la ciudad. Pero siempre ha sido perseguido por Javert. Pero Javert va sospechando más o menos que el señor Magdalena tiene características con Jean Valjean. Y al final descubre a la persona que ha estado persiguiendo, pero que también era una persona muy noble con él, era el mismo señor Magdalena, era el mismo Jean Valjean. Por lo tanto, no puede creer que a la persona que ha estado persiguiendo siempre le ha ayudado a él. Y entonces no puede con más, ¿no? No supo cómo reaccionar y se mata. Así que luego Jean Valjean cae enfermo. Cosette se había apartado de Jean Valjean porque había conocido a Marius, y luego a Marius, un joven apuesto y millonario, que luego al final regresan a visitar a Jean Valjean y antes de morir pues se perdonan, se abrazan y luego muere Jean Valjean. Edgar Allan Poe, literatura romántica oscura, ¿no? Es uno de los fundadores del cuento moderno. Inicia la literatura llamada la literatura del terror, es el clínico del terror. Utiliza el suspenso, la intriga, la deducción. La novela policíaca, ¿no? El cuento detectivesco, con las aventuras de Arthur Gordon Pym, Narraciones Extraordinarias, es su mejor obra en la que se compendian todos los demás cuentos. La caída de la casa Usher, Los crímenes de la calle Morgue, El gato negro, El corazón del atador. ¿Cuál es su obra que por primera vez nos habla de un crimen? Obviamente, Los crímenes de la calle Morgue. ¿Cuál no es una obra narrativa? El Cuervo, que es una obra poética. Es el padre del cuento moderno, ¿no? Edgar Allan Poe. En el realismo, ya para terminar, surge en la segunda mitad del siglo XIX. Representantes del realismo, que quiere buscar describir quiere describir fielmente lo que es la sociedad francesa, las conductas, los personajes, cómo van viviendo, ¿no? Quiere hacer una crítica a esa sociedad. Representantes Stendhal, que en realidad se llamaba María Henry Bailey, es el iniciador del realismo, maestro de la novela analítica, y su obra más importante es Rojo y Negro, pero también tiene La Cartuja de Parma, que es una novela de corte político. Stendhal, con su obra, nos presenta la ambición y arribismo del personaje Julián Sorel, un hijo de carpintero que quiere escalar socialmente a toda costa. Honorato de Balzac es el emperador de la novela, el sociólogo, el jefe del realismo francés,
con su obra Eugenia Grandet, Papá Goriot, La piel de Zapa, y todos estos libros, como Eugenia Grandet y Papá Goriot, están compendiados en su novela La comedia humana. Es decir, que en La comedia humana encuentro los títulos como Eugenia Grandet y Papá Goriot. Pero, ¿de qué trata Eugenia Grandet? Se trata sobre un padre miserable que quiere arruinar la felicidad de su hija, ¿ya? Es decir, la quiere casar pues a toda costa con alguien millonario, todo por la plata, pero su hija no quiere nada de ello. Es una hija pues que quiere más bien dar todo el dinero a los más necesitados. Papá Goriot nos cuenta todo lo contrario. Es el papá que se desvive por sus hijas, pero sus hijas no le retribuyen el mismo amor y cariño. Por lo tanto, el tema es la paternidad frustrada. Hasta el último día de su muerte, sus hijas se van a aprovechar de su padre. Gustavo Flaubert es el narrador más impersonal e objetivo. Obras como Educación Sentimental, Salambó, Correspondencias, pero su obra más cumbre es Madame Bovary. El tema que toca es la infidelidad. Esta infidelidad le va a costar pues a Flaubert ser cuestionado por la crítica, por la sociedad, porque la infidelidad en esos tiempos es pues algo repudiable, ¿no? Entonces es sancionado, es, ¿cómo se llama? Censurado por esa obra que habla de la infidelidad, ¿no? Hasta este momento no ha habido otra obra que nos hable sobre un tema tan censurable como la infidelidad, cosa que actualmente ahora hablar de infidelidad es como que una cosa común. Ahora, Flaubert escribe Madame Bovary. Madame Bovary representa la infidelidad femenina. Emma Rowald se enamora de Charles Bovary, se casan, tienen una hija, pero luego se enamora porque encuentra a Rodolfo y León, digamos, un concepto del que ella estaba acostumbrado del amor. Es decir, ella estaba inconforme porque ella había leído muchas novelas de romance, caso similar como el Quijote, ¿no? Entonces para ella nunca iba a encontrar el perfecto amor porque tanto había leído del amor que tenía un concepto muy elevado del amor. Así que obviamente iba a ser infiel. Por eso se le va a conocer como la Quijote femenino. En Rusia tenemos a Dostoyevsky, el maestro de la novela psicológica, con El jugador, Pobre Gentes, pero su obra más destacada va a ser Crimen y Castigo, donde se destaca la teoría del superhombre, donde aparece la figura de Rodion Raskolnikov, un estudiante de Derecho, que comete un doble asesinato, un doble homicidio, porque inicialmente él solo quería matar a la vieja usurera, a León Ivanovna. ¿Por qué? Porque él como estudiante de Derecho pues veía que ella cobraba bastante plata, ¿no? Y se aprovechaba. Era una vieja usurera y como tal no debía estar en este mundo, ¿ya? Era una persona que nunca iba a retractarse del crimen que estaba haciendo porque para él estaba bien esto, ¿no? Así que la mata. Hizo un bien a la sociedad. Pero luego no contaba con que apareciera su hermana, la otra Ivanovna. Entonces la mata también. Entonces comete un doble asesinato. ¿Mm? Pero la única que pudo comprenderla es Sonia, ¿no? Sonia, de la cual se enamoran, y luego es sentenciado a cumplir, o sea, al final confiesa su crimen y se rompe con todo la teoría del superhombre de Nietzsche, ¿ya? Entonces acá tenemos ahí el concepto, la teoría, para que ustedes lo puedan profundizar, ¿no? Eso es lo que Nietzsche llama nihilismo negativo, que se opone al nihilismo positivo, es decir, el de la persona que acepta la muerte de Dios y la pérdida de todos los valores cristianos, fruto del dualismo platónico y de su división de la realidad. El nihilismo es una corriente que lo niega todo, absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, ¿de quién es la teoría del superhombre? De Nietzsche. En Rusia tenemos a León Tolstoy, Ana Karenina, La guerra y la paz. Es un compendio de 100 páginas. Y luego, bueno, tenemos a Inglaterra, Charles Dickens, ¿no? Nos muestra un antro de perdición, niños huérfanos, perdón, con Oliverio Twist, ¿no? Y David Copperfield también nos muestra pues una sociedad desfragmentada por la industrialización. El naturalismo está representado por Emilio Zola, del cual hablaremos luego nomás, ¿no? Pero ¿qué es el naturalismo? Es una extensión del realismo. Si el realismo nos mostraba la cruda realidad, el naturalismo nos mostraba lo más feo, lo más inmoral y repugnante de la sociedad. Obras como Naná, en la cual nos representa la figura de una prostituta, nos representa un personaje de las capas más bajas de la sociedad, la prostituta, ¿no? Que quiere pues seducir
a las personas a partir de su belleza, ¿no? Quiere tener intimidad por su belleza, simplemente, ¿no? Lo logra. Entonces, ¿se entendió? Básicamente ello es lo que vamos a hablar en la práctica que tenemos a continuación. ¿Listo? Entonces, vamos con la práctica. Ya, vamos con la práctica, pegar. Número 1, dice, rápidamente. Número 1. Bien, tenemos aquí las preguntas resueltas, ya están resueltas obviamente, pero escritor renacentista, ridiculiza la guerra, la injusticia, se opuso a la Sorbona papista. ¿Quién criticaba el dogma cristiano? Rabelais. ¿Ya? Luego, una catedral, eso le pertenece a Víctor Hugo, con Nuestra Señora de París, etcétera, etcétera, ¿no? Ya. La guerra y la paz, los Lusiads, nos refleja el viaje de Vasco de Gama. Elogio a la locura le pertenece a Erasmo de Rotterdam, de Holanda, y así. Ahora vamos con novela epistolar que trata de un amor desafortunado. Eso cabe resaltar que es, digamos, el joven desventurado que se enamora de alguien que está casada, ¿no? Regresa a su pueblo después de mucho tiempo y se encuentra con su amigo le presenta a su esposa, con la que está comprometida, y luego se casan, y luego él le confiesa su amor, pero cuando le confiesa su amor se arrepiente y luego se mata, se suicida. Y es una novela además que acarrea toda una ola de suicidios. Nos referimos a Werther, ¿ya? A Werther. Las cuitas del joven Werther. Escritor francés procesado judicialmente por considerar su novela como obra inmoral. ¿Cuál fue su obra inmoral? ¿Cuál era la obra inmoral que hemos visto? La de Flaubert con Madame Bovary, ¿no? Ya, por favor, pueden participar. Entonces, la B de bueno. 8. Señala el incorrecto con respecto al realismo. ¿Tiene preferencia por la narrativa y el análisis conflicto social? Sí, ¿no? Nos representa lo social. Predomina en la novela social, correcto, sigue viendo lo social. Se precisa el don de la observación, una visión en conjunto de la época. Si quiere observar, quiere criticar la realidad. Presenta un lenguaje casi científico, preciso, objetivo, claro, porque habla sobre el positivismo, ¿no? Ya está. Averigüen sobre el positivismo, porque el realismo tiene como base filosófica el positivismo, ¿ya? Y surge gracias a la filosofía naturalista. No era el naturalismo que surgía del realismo, entonces eso es algo errado, por eso es la E de enano, porque no surge del naturalismo, el naturalismo está después. Obra de Charles Dickens que describe oscuros santos de perdición donde los niños son explotados, son huérfanos. ¿Cuál era la primera obra de Charles Dickens que mencionábamos? Oliverio Twist, ¿no? Oliver Twist, ¿ya? Excelente, chévere, lo máximo. Oliverio Twist. Con su novela El realismo se convirtió en naturalismo. ¿Quién era el representante del naturalismo? Emilio Zola. Corriente artística literaria que nació como oposición al barroco dentro del influyente contexto de la Ilustración. Neoclásico. El neoclasicismo, correcto, muy bien, excelente. Ya, sigamos. ¿Cuál es la obra dramática cuyo tema es la lucha del bien y el mal? Fausto. Fausto, obviamente. Novela de Víctor Hugo que sobresalen por la descripción de cuadros sociales y humanos. ¿Cuáles son sus dos obras en narrativa que destacan? Nuestra Señora de París. Filósofo que esbozó la teoría del superhombre. No hablamos del autor de Crimen y Castigo, sino de a quién le pertenece la teoría del superhombre. ¿De quién era?
de Nietzsche, ¿no? Son personajes de Crimen y Castigo. ¿Quiénes son? Raskolnikov, Aliona Ivanovna y el inspector Petrovich, ¿no? ¿Ya? El Petrovich, que era el que estaba a cargo de descubrir la culpabilidad de Raskolnikov, y Aliona Ivanovna fue la vieja usurera. En Crimen y Castigo, el policía decide ¿qué? ¿Qué decide Petrovich? Acosar a Rodia para que se delate, ¿no? En todo momento lo interrogaba. Obra dramática de Shakespeare que muestra el destino trágico de dos amantes. ¿Cuáles eran los dos amantes? ¿Quiénes eran? Romeo Romeo y y Julieta. Julieta, correcto, ¿no? El amor prohibido de dos jóvenes que termina en una tragedia. Personaje ambicioso, representa la corrupción. Es un hipócrita. En Hamlet, ¿quién era hipócrita, corrupto, ambicioso, que mata al rey Claudio, al rey Hamlet? El rey Claudio. El rey Claudio. O simplemente el tío Claudio. 11 es la de Dedao, neoclasicismo. 19 es el personaje principal de Rojo y Negro, caracterizado por ser arribista y ambicioso, quiere escalar socialmente. ¿Jean Valjean? No. ¿Quién era? ¿Raskolnikov? No, este pertenece a Crimen y Castigo. Jean Valjean, Los Miserables. Charles, será pues Julián Sorel, ¿no? La tragedia Romeo y Julieta culmina con la muerte de los jóvenes. Tal vez, pero ¿qué decíamos de la muerte? ¿Esa muerte qué produjo? La reconciliación. La B. La de, Las dos correcto, familias. excelente. La reconciliación de las dos familias. El espíritu didáctico y normativo son característicos. La didáctica, la moral, la enseñanza, ¿dónde estaba predominando? Nos quería dejar una enseñanza. El neoclasicismo. Los ensayistas, Neoclasicismo. clasicismo, ¿no? Voltaire, Rousseau. Es personaje principal de la novela Los Miserables. ¿Quién es el protagonista? ¿Quién era el que había robado un pan? Jean Valjean. Valjean. Señale la relación correcta. A ver. Otelo, ¿qué representaba? ¿El amor pasional? No, él representaba los celos. Romeo y Julieta, el amor, ¿cierto? El amor. Macbeth, la traición, no, representaba la ambición. Hamlet, la duda, eso sí es correcto. Rey Lear, la venganza, no, Rey Lear era la piedad, el amor paternal. ¿Ya? Entonces nada que ver, perdón, la respuesta correcta es la duda de Hamlet, la venganza y la duda. Señala el tema ajeno del avaro de Molière. ¿Hay enredos y casualidades? Sí. ¿Hay interés por dinero? Sí, pues es avaricioso. Desconfianza y amor. Pero no hay el cumplimiento del destino, la E de enano. Protagonista de la comedia El avaro de Molière. ¿Quién era el protagonista del avaro? Va a ser Harpagón, ¿ya? Harpagón. Harpagoncito. ¿Ya? Sigamos. Siguiente pregunta. El Tartufo comedia de Molière representa, ¿qué representa? ¿Qué decíamos que representaba el Tartufo? La hipocresía. Hipocresía, ¿no? Era un falso devoto que al final pues le engañó al señor de Orgón. Se le llamó el sacerdote de la risa. ¿A quién se le llamó así? A Rabelais, ¿cierto? Rabelais, no te vas a confundir. En Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, el personaje de bajos fondos que sin embargo es la última esperanza de redención del protagonista. ¿Quién le ayuda pues a Rodion Raskolnikov para que se confiese y finalmente pues tenga una sentencia no tan larga, ¿no? Sonia, ¿no? Su novia. Porfirio Petrovich era el inspector, el policía que quería ver encarcelado a Rodion Raskolnikov. ¿El Renacimiento surge dónde? En Italia, ¿no? En Florencia. Oh, correcto. El drama histórico que más destaca en la obra de Shakespeare es, ¿cuál sería la respuesta? Ricardo Dice, II. claro, histórico te dije, ¿no?
Histórico, de frente marco uno que sea un rey, ¿no? Ricardo II. Todos los demás son además tragedias, ¿cierto? Y comedia. Mercader de Venecia, comedia. Sueño de una noche, comedia. Comedia, tragedia, comedia, tragedia. Obras como Papá Goriot están dentro del ciclo narrativo titulado, ¿cómo se llamaba? Donde estaban incluidos. La comedia humana, ¿cierto? Los acontecimientos de Hamlet ocurren ¿en dónde? ¿Dónde? Te dije, yo te hablé del contexto. ¿Cuál era el contexto? Pero ¿a qué género pertenece? Si es Dinamarca. tragedia, claro, y si es tragedia, la especie, el género es dramático. Entonces sería Dinamarca, dramática, ¿no? Ya está. Aunque dice dramática, ¿no? Debió decir dramático. A ver, ¿sí? Ya está. Socialmente, el romanticismo simboliza ¿qué cosa? El Sentimiento. 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 No, no, el anhelo de libertad, ¿ya? Porque dice socialmente. Socialmente es el anhelo de libertad. Lo dije 1000 veces. Rodión era estudiante de qué? De Derecho. derecho. ¿Y cometió qué cosa? Un doble Homicidio. homicidio, correcto. El realismo es un movimiento literario que surge. ¿Dónde surgía el realismo? ¿Y estaba en contra de quién? Obviamente estaba en contra del romanticismo. Entonces tenemos acá romanticismo, dos opciones. ¿Surge en En Inglaterra o en Francia. Francia? Francia. En Francia, pues, ¿no? Francia. Charles, M. y Rodolfo son personajes de una obra. ¿Qué obra? ¿De quién? De Gustavo Flaubert, ¿no? El género realista por excelencia fue... ¿Destacó en el realismo el teatro? No, la lírica tampoco, la narrativa, ¿ya? Escritor londinense que retrata la creciente sociedad industrializada de la época victoriana. London. Stendhal es francés. Tolstoy es ruso. Flaubert es francés. A Gogol ni lo hemos mencionado. ¿Cuál sería? Charles Dickens, ¿no? Marido engañado por Emma Bovary. ¿Quién era? Obviamente su esposo, Charles. Charles. El simbolismo se opuso luego del naturalismo, o el realismo, va a surgir una corriente que va a ser el simbolismo, ¿ya? Entonces acá la respuesta va a ser, el simbolismo se opone al realismo, ¿ya? Entonces, después del realismo surge el naturalismo, y después del naturalismo hablaremos del simbolismo, que es la próxima clase todavía. El Renacimiento tuvo como base filosófica al humanismo, ¿ya? El Renacimiento. Si dijera, el realismo tiene como base filosófica ¿cuál? Al positivismo, ¿no? Pero acá dice Renacimiento es humanismo. El primer personaje que muere en Hamlet es Polonio y el penúltimo es Claudio, ¿no? Al cambiar de personalidad, Jean Valjean toma el nombre de señor Magdalena. Novela de Balzac que cuenta la historia de un padre miserable y obsesionado por el dinero y destruye la felicidad de su hija. ¿Quién es? Papá Gorgon. Papá Goriot era el padre más bueno del mundo. Es el otro. O la otra. Eugenia. Eugenia Grandet, ¿no? Claro. Si dice padre miserable es Eugenia Grandet. Si dice padre bueno es Papá Goriot, ¿no? Sus hijas se aprovechaban de él. ¿Ya? En cambio, en el caso de Eugenia, Eugenia es la que sufre el abuso de su papá que quiere casarla con un millonario. Bien, 12:20 hemos terminado exacto el día de hoy. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No. ¿Quedó todo claro entonces? Muy bien, chicos. Ok, correcto. Entonces comparto el material que hemos tenido el día de hoy en su carpeta, ¿no? Solo el número 21, a ver. Número 21, C de casa, ya, correcto. Entonces nos estamos viendo. Cuídense mucho. La 44, a ver.
Era Eugenia Grandet, mi estimado. La C de casa. La 10. La 10 es la B de bueno. ¿Ya? La 6 y la 10. Era Werther, las cuitas del joven Werther, ¿ya? Es una novela epistolar. Ya está. 44C y 35. A ver, 35. La C de casa. Nace en Francia y está en contra del neoclasicismo. ¿Sí? ¿Esa es? No, esa no era, ¿no? Entonces, ya ves, no me han dicho nada. Francia, romanticismo. 35D de dado. ¿Ya? Muy bien. Ya está. Menos mal que hemos ahí corregido. 35 C de casa. Ahora sí, cuídense mucho. Uno más. Uno más. ¿Cuál uno más? No hay más. Ya. Entonces corregimos en la 35, por favor. 35 surge en Francia y está en contra del romanticismo. ¿Ya? Ahí nadie me dijo nada. Todo correcto entonces. Todo lo demás está bien. Sí, vamos a corregir. Vamos a ver. Sí. Todo ok. Hasta luego, chicos. Bye.